Mientras la portavoz de políticas demográficas y políticas sociales del partido ultraderechista Vox, Rocío de Mer, o de Mir, o como sea, esta señora de apellido extranjero, proponía medidas como su partido, medidas contra los inmigrantes irregulares este pasado fin de semana. Trabas para acceder a servicios públicos, ayudas sociales. En esta deriva xenófoba que mencionaba el diario El País ayer en un artículo de Miguel González, se citaba a la propia Rocío de Mir exponiendo que habría que deportar a 8 millones de inmigrantes y a sus hijos. Será un proceso complejo, pero tenemos derecho a sobrevivir como pueblo, alega Rocío de Mir, portavoz del partido Ultra. No sé cómo qué pueblo, ¿vale? Porque esta señora de apellido aparentemente flamenco, no flamenco de flamenco, sino flamenco de Flandes, tan española ella, porque todos tenemos un pasado y de la misma manera que mi padre vino de Málaga y mi madre de Extremadura y soy un vasco de pura cepa, pues esta señora será una española de pura cepa. Pero se apellida Rocío de Mer. Bueno, se llama Rocío y se apellida de Mer. Supongo que llamarse Rocío compensará lo de Mer. Rocío es más español. Mientras que hay gente haciendo estas mierdas en política, os quiero contar algo que es muy práctico, que es muy curioso y que marca la diferencia. Porque os voy a hablar de 3 comunidades autónomas, especialmente 2 de ellas, en donde las cosas con el asunto del empleo van siempre mejor que la media, mucho mejor que la media. Y es curioso cómo se hacen las cosas. Dejadme que por un día sea menos cuñado y os hable de algo que sé, porque para eso fui director de Garantía de Ingresos y de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, del Servicio Público de Empleo, Lanbide, de aquí de Euskadi, durante unos 3 años de mi vida aproximadamente. Dejadme que os lo cuente porque es súper, súper interesante, de verdad. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es martes 8 de julio de 2025 y este es el capítulo 1492, como el año en que Colón llegó a América, de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con algo muy curioso, muy particular y que no ocurre apenas más que en Euskadi y Navarra y más recientemente en Cataluña. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la posibilidad de que los servicios autonómicos de empleo, aquellos que gestionan las políticas activas de empleo, lo que llamamos políticas activas es la orientación para el empleo, la formación para el empleo a través fundamentalmente de los certificados de profesionalidad, los antiguos cursos del INEM, ¿os acordáis? Bueno, pues ahora los hacen las comunidades autónomas. Bueno, fundamentalmente las dos políticas o sea, la orientación, la formación y bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? Esas 2 políticas fundamentalmente serían las políticas activas de empleo. La última comunidad autónoma en llegar a las políticas activas de empleo fue la comunidad autónoma de Euskadi y recuerdo bien la cifra porque yo estaba allí. Fui uno de los que hizo... hay una broma con Vaya Semanita que es yo traje no sé qué a Euskadi. Bueno, pues las políticas activas de empleo contaron desde luego con mi participación en un pequeño grupo de personas que trajimos aquellas políticas en una ¿cómo se le llama? En una transferencia de políticas pues muy, muy importante para este país que yo habito. Cuando llegaron aquellas políticas de empleo aquí, resulta que en aquel equipo directivo de lo que era el nuevo Servicio Público de Empleo de Euskadi, estábamos al menos la mitad de las personas, si no 3/4 partes, no proveníamos del mundo del empleo, proveníamos del mundo de los servicios sociales. Por lo tanto, es verdad que se configura un servicio de empleo
que en lugar de seguir con una cierta entelequia respecto a la posibilidad de intermediar en el mercado laboral, yo llegué a proponer, y lo hice abiertamente, en una sesión sobre lo que iban a ser las líneas estratégicas de aquel nuevo Servicio Vasco de Empleo, que no mediáramos, que no intermediáramos, que asumiéramos que ese 3 o 4% que puede suponer el Servicio Público de Empleo en la intermediación en general, más allá de las ETTs, más allá del tu cuñado que te conoce y te ofrece un empleo, un amigo, las maneras en las que habitualmente la gente, en Infojobs, la manera en las que habitualmente encuentra la gente empleo, no podían seguir siendo constitutivas de la identidad de un servicio público de empleo como es el de Euskadi. No tuve éxito, finalmente se siguió aceptando que aquel Lanbide y este Lanbide todavía actual ofrecieran la posibilidad de que la gente tuviera la esperanza de que les iban a encontrar un empleo, pero la realidad es que fundamentalmente Lanbide se convirtió en uno de los servicios con un enfoque más claramente dirigido a la orientación laboral, ayudar a las personas con su vocación laboral, con su formación, con su experiencia, con sus currículums, con toda esa historia, su preparación de entrevista, con todo eso, en lugar de decirle, apúntate aquí, di de qué quieres trabajar y a ver si sale algo. Bueno, Euskadi tiene ahora mismo un 7% de paro estadístico, es decir, del bueno, del que hace Eustat, ¿vale? Me da igual, o del de la EPA, que publica aquí el Instituto Vasco de Estadística Eustat. No el paro registrado, que esa es una entelequia, eso es un registro público con el que los políticos nos venden películas. No. El paro que acepta la comunidad científica a nivel internacional y desde luego a nivel europeo, que es el paro. No el de cuánta gente hay registrada en los servicios públicos de empleo, sino cuánta gente responde en la estadística de la EPA a cómo está su situación laboral. Ese 7% está muy por debajo, muy, pero mucho por debajo, como siempre en Euskadi, de la media del desempleo en el resto del Estado español. En el caso de Euskadi es del 7%, la media de España es del 11,36%, prácticamente 4,5 puntos más, muchísimo más. Y luego ya hay comunidades autónomas con el 16%, 16,5% como Andalucía, que suele ser siempre la región de España con más desempleo. Y luego las ciudades autónomas que tienen tan poquita población y son fenómenos tan peculiares, coloniales, ahí en el norte de África, que realmente con muchísima economía ilegal y sumergida, que realmente yo sinceramente no las contabilizaría a este respecto. De hecho, Ceuta y Melilla no tienen políticas activas de empleo propias. Son los únicos lugares en donde el Servicio Público de Empleo Estatal, además de gestionar las políticas pasivas, es decir, el dinero de los subsidios de desempleo o de los desempleos contributivos, ofrece las acciones de orientación y de formación para el empleo. Mirad, para quienes me escucháis desde fuera de España, esta cuestión en el año 2011, insisto, se cerró en toda España con Euskadi como última comunidad autónoma y no hay ninguna política activa de empleo, salvo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, no hay ninguna política activa de empleo que merezca ese nombre que dependa del Estado. Por eso tú que vives en Andalucía te vas al Servicio Andaluz de Empleo. Por eso tú que vives en Cataluña te vas al Servei Català de Empleo, ¿se llama? No me acuerdo cómo es en Cataluña. Bueno, cada comunidad autónoma tiene el suyo y sustituyen a lo que históricamente hemos entendido como el ir al paro o ir al INEM, los que tenemos más edad. Por lo tanto, quien tiene que proveerte supuestamente de un empleo, quien tiene que proveerte de una orientación para saber qué empleo has tenido, qué te gusta hacer en la vida, en qué podrías formarte, qué empleos hay en tu entorno, son los servicios autonómicos, son los que tienen las competencias. Es de quien depende realmente que como servicio de empleo pueda haber más oportunidades. Aunque es verdad que siendo realistas, son las políticas industriales, son las políticas de desarrollo
que dependen a veces de las comunidades autónomas, otras veces también de las políticas generales que hace el gobierno de España, gobierne quien gobierne, pues quienes influyen mucho. El caso de Euskadi es evidente. En Euskadi hay dos factores clarísimos que tienen que ver con el desempleo escaso que tenemos respecto a otras comunidades autónomas del Estado español. Una, que tenemos una política de garantía de ingresos enorme y generosa, que hace que en familias de 3 hijos y 2 adultos, una pareja adulta, padre-madre, padre-padre, madre-madre, lo que sea, estemos hablando de una renta mensual de en torno a los 1.600 euros, a la que podríamos sumar otros 300 euros porque existe el derecho subjetivo de vivienda, es decir, que no superando unos límites económicos, si no tienes vivienda y la comunidad autónoma no te la provee, tienes derecho a que la comunidad autónoma te dé 300 euros. Por lo tanto, estaríamos hablando de unos ingresos de en torno a los 1.900 y pico euros para una familia de pareja, padre-madre, por ejemplo, y 3 criaturas menores de edad. Y alguien puede decir, ¡qué locura! 1.900 euros. Y eso sin ir a trabajar. Bueno, lo que vendría a ser un salario. Alguien dirá, pero pagan mucho menos con el salario mínimo interprofesional. Pues que suban el salario mínimo interprofesional. ¿Qué conseguimos con eso? Con eso conseguimos que la gente, las familias, hay mucha gente que tiene problemas para acceder a esto. Para acceder a esto hay que esperar 3 años, empadronado en la comunidad autónoma, salvo que seas un solicitante de asilo político o salvo que tengas hijos a cargo, que solamente hay que esperar 1 año. En el caso del asilo político se accede directamente. Pero más allá de la política de garantía de ingresos que hace que esas familias mantengan su capacidad de compra y, por lo tanto, cuando vienen mal dadas, la economía vasca se mantiene y el consumo en la economía vasca se sostiene mucho mejor que en el resto del Estado, hay una peculiaridad que llama la atención. Y es que en el Servicio Vasco de Empleo, desde sus orígenes, y lo sé bien porque yo estaba en sus orígenes, formé parte de ese equipo que lo originó, pero no lo han cambiado los que han venido después y ha habido variaciones de partidos políticos, se deja que las personas migrantes sin regularizar se puedan inscribir no como demandantes de empleo, lo cual es ilegal porque no tienen autorización para trabajar, pero sí como demandantes de servicios. Es decir, pueden recibir orientación y lo que es más importante, y también dependía de aquella dirección que yo tenía, que es la formación para el empleo. Hablamos de año 2011 en torno a unos 42 millones de euros en un país de 2.150.000 habitantes entonces para hacer políticas de formación. Hasta el punto de que es muy difícil que en Euskadi alguien que quiere hacer un certificado de profesionalidad, que sería como una pequeña parte de una formación profesional del sistema reglado, del sistema educativo, pues por ejemplo, ser camarero de barra en lugar de tener todo el título de hostelería, ¿vale? Eso es un certificado de profesionalidad, ¿vale? Ese certificado de profesionalidad aquí, si tú lo quieres obtener, es muy difícil que no te dejen o que no obtengas, que no tengas la opción de poder hacerlo. Es verdad que para acceder a algunos hay que tener una formación básica, a veces se pide la ESO, a veces se pide, en fin, depende del nivel del certificado de profesionalidad. ¿Qué se consigue formando a las personas migrantes en lugar de pensar en echar a 8 millones a sus países de origen? Se consigue, por una parte, que los empresarios plenamente satisfechos con esta política, no vayáis a pensar que no, sepan que pueden tener tasas de reposición en empresas que trabajan para empresas muy exigentes, muy exigentes de Centro Europa, Francia, Alemania, Italia, Austria, empresas auxiliares del automóvil, empresas de aeronáutica, que cuando vienen a buscar piezas a Euskadi, a empresas auxiliares que les construyen una parte de lo que llevan sus coches o de lo que llevan sus naves o de lo que llevan sus aviones, piden personas con titulaciones o con certificados de profesionalidad, porque luego pasan una serie de normas de calidad que exigen que esas personas tengan la formación. ¿Qué hacemos en Euskadi en lugar de rechazar a los migrantes y pensar que hay que echar a 8 millones de personas con sus hijos menores de edad de España y devolverlos a sus países de origen? ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de eso, lo que hacemos es acogerles, darles recursos y, sobre todo, formarlos, darles formación, para que nuestro sistema productivo no deje de poder
no deje de poder cubrir las necesidades de reposición que tiene nuestro sistema productivo. No con cualquiera, con gente formada. En lugar de rechazar al migrante, que muchas veces viene con un título universitario en su país, por ejemplo, ocurre mucho con los migrantes de origen latinoamericano, lo que se les ofrece es que se formen en algo en lo que van a tener empleo, que además está bien remunerado porque es industria, muy bien remunerado. Nunca es suficiente, pero bien remunerado. Y entonces, ¿qué tienes? Tienes un país con unos buenos salarios, tienes un país que se puede permitir políticas pasivas de protección a las familias, migrantes o no migrantes, y tienes un país en el que cuando el sistema aguanta peor porque Alemania, Italia o Francia o Austria tienen problemas de recesión o de recesión técnica y hay menos tirón de la demanda, si alguien tiene que ir al desempleo se va con muchísima protección, muchísima. Fundamentalmente la protección de una política de garantía de ingresos. Una política parecida respecto a la posibilidad de inscribir a las personas migrantes extranjeras irregulares, vamos a llamarles así, o en situación de irregularidad, es lo que ocurre en Navarra. En Navarra también se utiliza la figura del demandante de servicios. A pesar de que la legislación estatal, que es la que sirve de marco para las autonomías, vincula la inscripción como demandante de empleo a la capacidad legal para trabajar, lo que excluye evidentemente a las personas migrantes en situación irregular, el hecho de que lugares como Navarra, Cataluña y sobre todo Euskadi, pero también Navarra mucho, lleven mucho tiempo ofreciendo esto, lo que consigue es que cuando esas personas tienen una oportunidad, su integración ocurre a través del empleo. Que no es la panacea y posiblemente no vayamos nunca jamás a tener situaciones de pleno empleo, pero es que en nuestra sociedad es un 7% de desempleo, es bastante llevadero si lo combinas con una fuerte política de protección a quien en ese momento no tiene trabajo. Ocurre con Lanbide en el País Vasco, ocurre con Nafar Lansare o Servicio Navarro de Empleo y ocurre también con el Servei Públic d'Ocupació de Cataluña, el SOC. Y no ocurre en ninguna otra comunidad autónoma. ¿Qué está pasando? Que en esa ambigüedad restrictiva que viven otras comunidades autónomas, donde curiosamente hay más desempleo que en las que acabo de citar, normalmente se suele limitar el acceso a las personas migrantes en situación irregular a una información general y se les deriva luego a los servicios sociales, como si en los servicios sociales tuviéramos políticas de empleo. Pero claro, ahí lo que se vive es que el pobre vaya a los servicios sociales a darle un dinero, en lugar de visualizarle desde el principio como un potencial trabajador o trabajadora. Ese punto de vista, ese cambio de chip, es lo que marca la diferencia entre tasas de empleo o de desempleo, mejor dicho, del 7% y tasas de desempleo del 16% o del 28%, como en las ciudades autónomas. Os lo quería contar porque es algo relativamente técnico, pero muy curioso y no es gratuito. Que los lugares en donde a las personas migrantes en situación de irregularidad se les permita demandar servicios de los servicios de empleo, hace que esas comunidades autónomas sean más ricas, tengan menos desempleo y tengan personas más preparadas. Una industria más competitiva que es elegida por la industria del automóvil alemana, la industria aeronáutica de Aquitania en Francia y muchas otras industrias de Europa que pagan muy bien y que permiten que haya buenos salarios y luego buenas cotizaciones y por lo tanto buenas pensiones en Euskadi. Ahora hay muchísimas comunidades autónomas que le están dando vueltas a esto porque, claro, el nuevo reglamento de extranjería permite el arraigo por formación, pero claro, si tu comunidad autónoma no te ofrece formación, pues el arraigo por formación es bastante difícil. Entonces algunas están dándose cuenta, algunas, no todas, algunas directamente rechazan a las personas migrantes, pero algunas están dando cuenta que llevan mucho retraso en saber cómo hacer las cosas. Basta con que vengan a visitar Navarra, Cataluña o Euskadi. Y os voy a decir una cosa, es verdad que son 3 comunidades autónomas gobernadas
por partidos que están en ese eje de apoyo a lo que es ahora mismo el gobierno de izquierdas de España. Pero Navarra ha tenido gobiernos conservadores y no ha dejado de hacer esto. Con lo que esto no es una cosa de izquierdas o derechas, es una cosa de escuchar a los técnicos o de no escucharles. Es una cosa de demonizar a los migrantes o de aprovechar la migración como un fenómeno que enriquece nuestro sistema productivo cada vez más complejo para muchos empresarios y empresarias a la hora de cubrir las tasas de reposición de sus empresas con trabajadores y trabajadoras formadas. Lo quería dejar aquí porque me parecía interesante que este punto de vista, menos cuñado, porque ya digo, en su momento me considero una persona que aprendió mucho de todo esto, posiblemente ahora estoy algo desactualizado, pero lo básico sigue siendo igual. Donde a las personas que vienen se les da protección y se les da formación y orientación laboral, hay menos desempleo y hay más riqueza. Y menos inseguridad ciudadana, dicho sea de paso. Por lo que sea, podemos elegir el otro modelo, sabemos a dónde nos lleva. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada de Telegram en las notas del programa. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.